Señor les bendiga. Gracias, Jesús. Le damos gloria al Señor. Estamos esperando. Me gustaría que alguien ya estamos al aire. Gloria a Dios. Que sean todos bienvenidos, hermanos. Esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Hemos estado estudiando acerca de los fundamentos como siervos de Cristo, y esta tarde vamos a analizar, ¿verdad?, algo que Jesús nos dice en su palabra acerca de lo que es el fundamento. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Así que, hermanos, vaya conmigo rapidito ahí al Evangelio según Juan, capítulo 7, verso 17. Bendito Señor. Y vemos cuando Jesús, ¿verdad?, tuvo que ir a las fiestas del tabernáculo. Jesús tuvo un encuentro por ahí un poco fuerte, ¿verdad?, con lo que sería en este caso los fariseos, los escribas, en cuanto estaban cuestionando a Jesús acerca de lo que él estaba haciendo. Y vean lo que dice el verso 16. Alabado sea el Señor. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a orar, hermanos, y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por su palabra, Señor. Yo le ruego que sea usted edificándonos aún más, Señor, en ese fundamento, en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual. Señor, sabemos que solamente usted, Señor, nos puede ayudar a afirmar nuestro caminar día con día. Padre, que este año 2018, Padre amado, que estamos a día 14 ya, Padre, yo les ruego que sea usted, como dice su palabra, poniendo tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Y que su palabra, Señor, sea el cimiento, sea el fundamento de nuestra vida cristiana. Padre, usa mi vida, que sea usted, Señor, hablando en esta tarde. Bendice también a todos nuestros hermanos que nos ven por la red social. Señor, que sea esta palabra de bendición de parte suya. Le damos gracias. Tu amada iglesia, decimos amén y amén. Gloria a Dios. Uno de los fundamentos, hermano, que el Señor nos da en su palabra, como dice el Señor mismo en el verso 17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, amén, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ese es uno de los fundamentos que el Señor establece firmemente en nosotros, hermano. En otras palabras, el Señor está diciendo el que seamos hacedores de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Algo que me impacta acerca de este tema, que para poder hacer la voluntad de Dios, hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En nuestra humanidad, en nuestras fuerzas humanas, solamente lo podemos hacer temporalmente. Pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, vemos claramente cómo el Señor, hermano, claramente dice que solamente hacer su palabra y el obedecer su palabra nos va a ayudar y nos va a librar de todas aquellas cosas. En una ocasión me viene a la mente cuando María, la madre de Jesús, y sus hermanos llegaron donde él estaba predicando, y uno de sus apóstoles le dice, uno de sus discípulos: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Dice claramente la palabra que el Señor le respondió. El Señor claramente le dijo: mi madre, mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, hermanos, los beneficios de cómo el Señor nos bendice a través de poder poner en práctica su palabra.
Mire, uno de los salmistas, vaya conmigo rápidamente al libro de los Salmos. El salmista David, en el Salmo 40, habla de este aspecto, este punto importante, como él le anhelaba, le gustaba, ¿verdad?, el poder hacer la voluntad del Señor. Gloria al Señor. El Salmo 40, verso 8 específicamente, si ya lo tiene, léalo por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Qué dice la palabra? El hacer tu voluntad de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora le pregunto, ¿cómo era llamado David, el rey? Bíblicamente hablando, ¿cómo lo cataloga el Señor en su palabra? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero miren lo que él les pone y lo que él escribe en este salmo. Él dice claramente que, si usted lee un poquito más para atrás, él dice en el verso 6, sacrificios y holocaustos no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Claramente el Señor nos dice que una de las maneras más, pero más hermosas de que usted va a prosperar en su vida espiritual, tanto humana como física y espiritual, es, hermano, cuando empezamos a poner por obra la palabra de Dios. Mire, hace 2 días hablaba con un consiervo, pastor amigo, y este varón me decía que esa palabra entró hasta lo más profundo de mi espíritu. Cuando él dice que el Señor le dijo en profecía que el pueblo de su iglesia, más que todo, solamente era oidora de su palabra, mas no hacedora. Obviamente, hablando en términos generales, Jesús lo dijo, Jesús lo profetizó, que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. Pero solamente dice, aquellos que practican la palabra de Dios, aquellos que ponemos por obra su palabra, son los que van caminando en esa justicia divina, y por eso el Señor los prospera, los bendice y les ayuda en todo momento. Goza esa iglesia. Amén. Por eso el salmista le recuerda al Señor, es el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en el que está a su lado, ¿por qué no imitamos a David? Imitemos a David. Hagamos la voluntad de Dios en todas las cosas que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. ¿Por qué razón, amados? Porque eso es lo que va a traer la bendición a su casa. Le pongo ejemplos bíblicos. Así a mí siempre me gusta poner ejemplos bíblicos. ¿Qué pasó y qué le dijo el Señor a Josué? Y nos gusta el versículo, ¿verdad? Y hasta de memoria lo sabemos. Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero dice, de día y de noche, ¿qué dice el Señor? Meditarás en el libro de la ley. Él estaba en la ley de Moisés, era el sucesor de Moisés. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la gracia? Y ahora, a través de la palabra, a través de las cartas paulinas, vemos cómo el Señor edifica su iglesia en todos los aspectos. En la vida personal, en la vida emocional, en la vida mental, en la vida, hermano, todo el Señor lo puso bien ordenado usando a sus siervos. Si usted ve las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, una de las que más me gusta para confrontar nuestra vida personal, leamos la carta de Santiago, especialmente el capítulo 3. Hermano, ahí usted se dará cuenta cómo el Señor, a través de su palabra, nos habla para que nuestra vida sea transformada por el poder de su palabra. Hemos escuchado sermón tras sermón tras sermón. Los que tenemos ya años en el Evangelio, hermano, 10, 15, no sé cuántos años tenga usted en el Evangelio, hemos escuchado sermón tras sermón tras sermón. De este lugar, amados hermanos, Ministerio Sanando las Naciones, es un ministerio un poquito distinto. Yo no voy a hablar de teología. ¿Por qué razón, pastor? Porque ahorita tenemos que apercibir al pueblo, tanto los de casa como los que estamos al alcance de nuestra voz. Tenemos que hablar la verdad.
El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Eso significa aquellos que practican su palabra. Amén. Ese es uno de los fundamentos, hermano. Cuando un cristiano está fundamentado en Cristo, ama poner en práctica la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, ese fundamento tiene que ser firme en ti. Dígaselo con amor. O si quiere, exhórtelo también. Depende cómo esté, ¿verdad? Exhórtelo entonces. Gloria a Dios. Tenemos que ponerle sazón a la palabra, hermano. Sé que a veces la palabra es dura, la palabra es cortante como una espada de dos filos, pero tenemos que hablar la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor desea que nos salvemos. El trabajo de Cristo al dar su vida en esa cruz es salvarnos de ir al infierno eterno. Dígale al que está a su lado, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ir al cielo, hermano. Imagínense qué terrible fuera si estuviéramos aquí por años y años alabando al Señor, pero por un error al final, como dijo Pablo, no sea que yo mismo venga a ser heraldo y yo sea descalificado. Le tengo noticias para que se sienta tranquilo. Hay una lista muy grande, hermano, de los que van repuntando, de los que van para el infierno. Son muchos pastores que van para el infierno. Que Dios me libre a mí también. No necesito explicar eso, usted sabe por qué. Muchos pastores, hermano, ni cuenta se han dado y ya van derecho para el infierno. Pastores, el infierno no existe. Pues le tengo noticias. El infierno existe. Le pongo ejemplos bíblicos. ¿Qué le pasó a Coré y a su séquito? ¿Qué pasó con Coré? Allá en Números capítulo 20 y 22 por allá. ¿No dice que la tierra se abrió y que tragó vivo a Coré y a todos sus seguidores? Hasta la familia que no tenía culpa, hasta su propia familia, su mujer, sus hijos y toda su descendencia se fueron vivos al Seol. Hermano, es tiempo de sincerarnos y decir, Señor, yo quiero mejorar mi vida para ti. Yo no estoy aquí para acusarlo, hermano. Estoy para percibirle, para decirle, cuídese. Porque si el Señor viene, hermano, tenemos que dar cuentas completas al Señor para que podamos entrar a ese lugar. Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, dice, para tener derecho al árbol de la vida. Lavar las ropas, hermano, está hablando del original. Hermano, en la Biblia el oso dice, el que guarda sus mandamientos. Lavar nuestras ropas es practicar la palabra de Dios. Lavar nuestras ropas está hablando de eso, hermano, de ser hacedores de su palabra. Seguimos adelante. ¿Cuántos se gozan? No se ponga triste, hermano. Si el Señor nos está hablando, gócese. Mire que el Señor también a mí me habla, no cree que solo usted. Así como usted va peleando su batalla con esa su carne, yo también estoy peleando con la mía. Porque el enemigo número uno es el diablo, no, hermano, el enemigo es usted mismo. El Señor dice, ora, porque el que no ora, dice, el diablo se lo devora. ¡Ay, santo! Póngase a orar. Gloria a Dios. Mire lo que dice con otro de los salmos. Salmo 143, verso 10. Hay momentos que nos cuesta y el Señor lo sabe. Y el salmista deja plasmado en las Sagradas Escrituras, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? El profeta Jeremías lo dejó plasmado y lo hemos repetido varias veces este día. Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. El salmista, el que escribió Salmo 143, David nos dice en el verso 10, ¿qué dice la palabra, amados? ¿Alguna hermana valiente y esforzada? Léalo así con fuerza. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? A la tierra prometida, hermano. Mire que vamos para Canaán espiritual, ¿verdad? Amén. El pueblo de Israel iba al Canaán terrenal, pero nosotros vamos al Canaán espiritual. Y es un motivo de gozo, hermano.
Por eso el Señor pone hombres y mujeres que estén al lado nuestro para que nos estén animando, para que nos estén diciendo, gloria a Dios, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cómo estaba pasando entonces este hombre? ¿Por qué cree que el Señor le agradaba tanto, tanto que dejó plasmado en la Biblia, varón conforme al corazón de Jehová? No malentienda, David era un hombre como usted y como yo. David era un hombre pecador como usted y como yo. David cometía errores como usted y como yo. Pero sabe, él tenía una actitud correcta dentro de su corazón. Él no dejaba pasar el tiempo. Él ponía en práctica, yo creo que voy a sonar un poquito, pero imagínense, es que como que escuchó a Pablo decir, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este hombre inmediatamente el Señor lo confrontaba, hermano, porque a veces, fíjese bien, cuando él cometía el pecado, el Señor mandaba a su profeta. ¿Se acuerdan el pecado que cometió David? El más famoso, ¿verdad? Voy a hacer que se ríe un poquito. Cuando decimos Bill Clinton, ¿de qué se acuerda usted? ¿Por qué nos acordamos siempre de lo malo y no de lo bueno? ¿Estamos entendiendo? Asimismo la palabra del Señor nos dice, hermano, cuando decimos rey David y el pecado que cometió, rapidito nuestra mente vuela. Híjole, ¿qué hizo David? Pero había un profeta llamado Natán, ¿verdad? Y le contó una historia. Mire que no fue tajante a decirle, tú David pecaste contra Jehová. No, él llegó con palabras sazonadas y le dijo, David, te quiero contar una historia. Habían dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ganado y ovejas en abundancia, mas el pobre tenía una sola corderita. Pero vino un día un forastero de visita al pueblo, a este hombre rico. Y el hombre rico le quitó la única corderita que tenía el pobre para hacerle preparativos al caminante. Dice la Biblia que David se airó de tal manera, se enojó, dijo, ese hombre es digno y es culpable. Tiene que pagar 4 veces su pecado. Pues cuando el profeta Natán le dice, David, tú eres ese hombre. Ay, hermano, así nos habla el Señor con amor. Pero cuando es el Espíritu de Dios, nos va a acercar al Señor siempre, hermanos. Amén. Por eso David, en estos salmos que él se inspiró, el Espíritu Santo lo inspiraba, decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hermano, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Porque acuerde, Jesús lo dejó escrito. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿A quién le dijo el Señor eso? Al pueblo de Israel. Hacían rituales, sacrificios necios. Mas su corazón, dice, estaba lejos de Jehová. ¿Cuánto más nosotros, amados? ¿Cuánto más nosotros como iglesia? Que el Señor nos libre de caer en semejante error. Nosotros tenemos que adorar al Señor como el Señor mismo lo dijo, plasmado allá en Mateo capítulo 22, verso 37. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso, hermano, nos demanda en todas las áreas de nuestra vida. Hacedor de la palabra, ¿qué dice el Señor del perdón? ¿Hemos podido perdonar? Gloria a Dios por eso. ¿Has podido ver con misericordia aquel que en un tiempo te caía como la patada? El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Pero hay cristianos, hermano, gloria a Dios, aquí no, ¿verdad? Pero es necesario decirlo. Hay cristianos que se sienten aún mejores que otros. Porque el Señor le ha dado dones, porque el Señor le ha dado sabiduría, porque el Señor le ha dado la oportunidad de predicar su palabra. Hay personas que se creen más que los demás. Y eso, hermano, no le agrada al Señor. Desde hace tiempo esa persona está bien desviada y ni cuenta se ha dado. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón hay algo que se llama ego. Y se infla, ¿verdad?
¿Ha visto aquellos sapitos en el mar? Que están así de repente. Son personas que se inflan. Pero con un pinchoncito, para que se ríen. Una pruebita les manda el Señor y tenemos que ser, hermanos, estables, hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Amén. Una de las expresiones que Jesús y uno de los anhelos que Jesús dejó establecido para sus discípulos, ¿qué dijo el Señor en la oración modelo? Venga tu reino y hágase tu voluntad. El hacer tu voluntad es mi delicia, dice David. Ese es el anhelo, el deseo de aquellos que hemos gustado de la gracia del Señor. Hermano, esta carne es traicionera. No se confíe de su carne. El Señor dice que tenemos que cuidarla, sustentarla. Pero cuanto más en lo espiritual. Somos buenos para comer, háblame, Señor. ¿Sí? Pero ¿cuánto estamos alimentando nuestra alma? Cuando Cristo mismo en la tentación, allá en Lucas capítulo 4, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo, dice claramente Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Si queremos vivir y subsistir en un tiempo tan difícil en medio de esta generación, tenemos que estar alimentando nuestra alma de la palabra de Dios. No solamente siendo oidores, sino hacedores de su palabra. El Señor busca hacedores de su palabra. Mire, ahí en el mundo hay muchísimos hombres y mujeres que se consideran ser cristianos, pero hay muchos que solamente son oidores y no hacedores de la palabra. Y eso, hermano, eso es caminar como en una cuerda floja. ¿Ha mirado esos trapecistas que tratan de caminar en la cuerda floja? Tienen una precisión para caminar en la cuerda floja. Hermano, usted no necesita hacer eso. Usted necesita caminar firme en el camino del Señor. Amén. Bendito sea Jesús. El diccionario dice que una persona hacedora es simplemente una persona que hace algo. Y si el Señor nos ha pedido que hagamos algo, hagamos algo. Así de sencillo. El oidor dice simplemente, oye, un oyente. Así de fácil. Entonces, si Jesús busca personas que sean hacedores de su palabra, ¿cuánto más en este tiempo, hermano? Yo le voy a estar hablando constantemente. Conviértase en un provocador de gozo en el cielo. Mire, por cada persona que usted traiga a los caminos del Señor, usted se convierte en un provocador de gozo en el cielo. ¿No dice la Biblia que los ángeles se gozan en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Lo voy a repetir constantemente, como Pablo dijo, no me es molesto repetirle las mismas cosas. Acuérdese el gozo que hicieron los ángeles cuando usted se arrepintió. ¿Y qué gozo le puso el Señor en ese momento en su corazón? Pastor, pero ya no siento ese gozo. Ahí hay un problema. Y serio. Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si usted y yo no gozamos del gozo, hermano, entonces no estoy siendo hacedor de la palabra, sino solamente oidor. Y le tengo otra noticia. El gozo es el tercer fruto del Espíritu Santo. Y si no lo tiene en su corazón, hermano, es preocupante. Gozaos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Y eso es lo que el Señor desea, amados. Vamos a leer ahí un poquito lo que dijo Santiago. Bendito sea Jesús. Santiago capítulo 1. Si usted no sabía, hermano, Santiago del griego es Jacobo. La Biblia habla de varios Jacobo, de 3 o 4 Jacobo más o menos. Pero especialmente este Jacobo, hermano, es nada más y nada menos que el hermano de Jesús. Este Jacobo
Dice el Evangelio de Juan que es el que se burlaba de Jesús. Este Jacobo le decía, ¿por qué no te presentas allá? Si eres el Hijo de Dios, ven que te miren. Se burlaba de Jesús. Pero este Jacobo conoció el poder de Dios y el poder de su Espíritu Santo, y es el que más fuerte habla para las actitudes del corazón humano. Él es el que más confronta el corazón humano. ¿Por qué, hermano? Porque él fue confrontado por el poder de Dios. Mira cómo te burlabas de Jesús. Ahora, hermano, él nos da ese ejemplo a nosotros, nos pone escrita esta palabra. Vea el verso 19 en adelante. Alabamos al Señor. Dígale, el fundamento de mi vida tiene que ser hacedor de la palabra. Amén. Dice así: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dígale al que está a su lado: si tienes problemas matrimoniales, mejor dobla rodillas, pero no hables. Mejor dobla rodillas, mi amado, antes de hablar una palabra. Porque la Biblia me enseña a mí que en la ira de la persona, del ser humano, sea el hombre o la mujer, si son cristianos, ¿verdad? Ahora, si no son cristianos, pues es entendible. No conocen la palabra de Dios. Pero si usted es cristiano y a sabiendas que en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios, usted y yo estamos siendo desobedientes y no hacedores de la palabra. Y eso, hermano, trae consecuencias serias, porque se abren heridas en el corazón y fuertes. Yo le aconsejo, amado, si se enoja, respire profundo y muérdase la lengua. ¿Por qué, hermano? Porque si no va a pecar contra Dios. Déjeme acordarle algo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sabe, lo importante de entender esto es que el enojo es parte de las emociones de nosotros como seres humanos. El problema no está en enojarse. Perdón, hermano. El problema no está en enojarse. El problema está en lo que declaramos con nuestra boca. Porque del corazón salen las malas intenciones. Y el problema es que cada vez que usted y yo hablamos fuera del orden bíblico, usted daña, usted lastima, usted, hermano, derriba y abre unas heridas tremendas que esa persona va a sufrir un tiempo hasta que el Espíritu Santo venga y sane. Miren, le pongo un ejemplo para que usted entienda lo que quiero decir. ¿Cuánto le gustan las mascotas? ¿Sí? Hasta un perrito, hermano, si usted le grita y le da patadas, ¿usted cree que va a regresar? Lo que va a hacer es gruñirle y tirársele encima. Y si aún en un animalito tiene ese instinto, ¿cómo pretendemos que después que ofendemos a aquel compañero o aquella compañera, venga después contento a atendernos? ¿Estamos entendiendo? Tenemos que ser hacedores de la palabra, hermano. Dios nos quiere usar tremendamente, pero si no ven la luz de Cristo en nosotros, ¿cómo el Señor nos va a ayudar? ¿O cómo el Señor nos va a usar? Acuérdese, Dios usa vasos limpios. Déjeme tomar un poquito de agua. Si usted cree que esta agua estuviera sucia, ¿me la tomara? ¿Se entendió? Dios quiere usar su vida grandemente. Ríase un poquito. Si Dios usó el burro de Balaam, ¿será el burro mejor que yo? Hermano, Dios busca un corazón dispuesto para que Él derrame su gloria y Él va a hablar a través de nosotros.
Jeremías le dijo, Señor, yo soy un niño, no sé hablar, no digas no, que eres un niño, porque yo te diré lo que tienes que decir. Amén. Dios simplemente necesita que usted diga, heme aquí, Señor. Que estuviera aquí Isaías, ¿qué nos diría? Oye, hermano, yo escuché el llamado de Dios y lo primero que vi fue mi condición. Y en el capítulo 6 de Isaías dice, ¡ay de mí que muerto soy! Porque soy un hombre de labios inmundos. Era maldiciente el tremendo, así como algunos de nosotros. Y hay cristianos que todavía la sueltan. Eso, hermano, no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque todavía contamina su corazón. Y quiere decir que su corazón está enfermo. Yo tengo que hablar como un hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Por lo cual dice, desechando toda inmundicia. Ay, santo. ¿Hay palabras inmundas? Especialmente nosotros los varones, ¿verdad? Que más que todos los varones, y hay también alguna hembrita por ahí. Hay tremendas hembritas que el Señor tiene que remodelar el lenguaje, porque hablábamos peor que el inodoro. No quise decir una palabra muy fea, pero hay algunos de nosotros que hablábamos así. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, porque de nuestra boca no puede salir inmundicias. No se puede. Mire lo que sigue diciendo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cuántos tenemos oídos? En un hijo de Dios, en una hija de Dios, no tiene que haber malicia, porque entonces nuestro corazón todavía no está conforme al corazón de Cristo. Mire, hoy en día, hermano, hay santos. Me voy a meter en problemas, pero es necesario. Hay hermanos que van al gym, ¿verdad? Y ahí salen. Eso no es malicia. No es presunción. Eso es presunción, hermano. Y cae en la categoría de la malicia. Y las hermanas ni se diga, ¿verdad? Hay hermanas que son muy... Y el Señor ahí, hermanos, tenemos que sanarnos. Somos hijos de Dios. Tenemos que honrar a Dios en todo lo que hacemos. Todas las redes sociales, hermano, está llena de cristianos por todas partes, pero veo en el pueblo de Dios demasiada malicia. Demasiada. Y eso, hermano, no le agrada al Señor. Porque la malicia trae más cosas. ¿Y el corazón cómo está? ¿Cómo está esa actitud? ¿Será que el Señor está en sus pensamientos? Te aseguro que no. No como debería. Está todavía el yo. Yo me quiero ver guapo, yo me quiero ver fuerte, ¿verdad? Se lo digo por experiencia, hermano. Un tiempo atrás yo levantaba pesas y ahí andaba. Ahora levanto los taquitos. Para que se ría. Relájese. Amén. Voy a hacer un paréntesis aquí. Para todos los hermanos, yo sé que algunos ya vieron el anuncio. Ahí lo tenemos en pantalla, los que pueden verlo. Ministerio Sanando las Naciones, Iglesia Evangélica Poder y Gozo, nos unimos para el próximo sábado 20 de enero, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estaremos en ayuno y oración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. 12 horas para Cristo. Esto no es obligatorio, esto es para los que aman al Señor en espíritu y verdad. Ahí tenemos una cita con Dios. Ahí no me diga, pastor, yo no puedo. Eso es entre usted y Dios. Yo y el pastor Miguel estaremos ahí esperando a los que tienen hambre de Dios. 2 ministros para predicar.
Y si Dios es bueno, van a haber 4 pastores. Amén. Así que por palabra, hermano, nos vamos a gozar. Y alabanza al Señor, usted ya sabe cómo adoramos. Y oración, a lo que el Señor decida que oremos. Especialmente para derribar esta carne. El ayuno, hermano, es para humillar la carne y para que el espíritu crezca. Amén. Regreso al tema, gloria a Dios. Sigamos donde estamos, gloria al Señor. Así que por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Miren cómo dice el Señor que la malicia es abundante en el pueblo. ¿A quién está escribiendo Santiago? Al pueblo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dígale, en el nombre de Jesús yo desecho toda malicia de mi vida. En el nombre de Jesús yo rechazo toda inmundicia de mi vida. Verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sabe que muchos cristianos hoy en día viven por la apariencia? Hablamos hace un momento, nos ponemos bien chulos, ¿verdad? Bien guapos. Pero nuestro corazón está más sucio que el basurero. ¿En qué, Señor? Algo bien sencillo. Le pongo un ejemplo chiquitito. ¿Alguien dijo mentiras hoy? Ahí se la dejo en tarea. Algo tan chiquito, una mentira. Eso me hace culpable de ir al infierno. Hermano, aunque usted no lo crea, la mentira nos lleva al lago de fuego. Así que el Señor claramente dijo que tú sí sea sí y tú no sea no. Y tenemos que ser hacedores de la palabra, amados. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Lo estoy animando, iglesia. Léamelo, varón, ¿qué dice ahí? Apocalipsis 21:8. Mire, tenemos que ser hacedores de la palabra. Hay una lista de 8 categorías. Tenemos que decirle la verdad al pueblo de Dios. No podemos irnos por las ramas ya. Ya no es tiempo de estar dando palmaditas a la iglesia. Iglesia, párate firme. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Dice, aleluya. La cobardía, hermano. Nomás vienen las pruebas y como que nos acobardamos, ¿verdad? No, hombre, si esto es seguir a Cristo, mejor no voy, mejor no sigo. Gloria a Dios, usted no, ¿verdad? Gloria a Dios, nosotros no. Pero hay cristianos que la primera prueba que manda el Señor para probarlos como el oro, no, hombre, sí, cuando estaba en el mundo, mira, tenía dinero, tenía buen carro, tenía todo, ahora todo lo perdí. Hermano, Dios te quiere bendecir el doble. Aguántate la prueba. Aguanta la prueba y el Señor te va a bendecir el doble. Preguntémosle a Job, ¿qué pasó con Job? El Señor le quitó todo, hermano. ¿Qué es todo? Todo, hermano. Hasta la mujer la puso de enemiga. Se le murieron todos sus hijos. Le quitó su casa, le quitó su ganado, le quitó todo. Pero aguantó la prueba. Aguantó. Y al final el Señor le dio el doble. Cuando estés pasando pruebas, dile, Señor, que necesito aprender para mejorar mi caminar con usted. Amén. Amén. Yo le animo en esta tarde, iglesia. Mire, esa lista está fea, pero es la palabra de Dios.
De eso nos quiere librar el Señor. El Señor no quiere que vayamos al lago de fuego. El Señor no quiere que vayamos al infierno por la eternidad. Por eso el Señor nos advierte por su palabra, para que nos apercibamos y sigamos el camino de justicia. La cobardía, hermano, es un pecado mortal. Cuando se sienta flaquear, dígale: Señor, ayúdame. ¿Qué dijo la sierva hace un momento? Bástate de mi gracia. Dios está trabajando con ella también. Me impactó lo que dijo. Gloria a Dios. La incredulidad. Ay, santo. Ay, ¿por qué me metes en problemas, Señor? ¿Sabe que un gran porcentaje en la iglesia del Señor son incrédulos? Y ni siquiera se han dado cuenta que van camino al juicio eterno. La incredulidad es un pecado de muerte. Si el Señor dice que ya nos sanó, si el Señor dice que somos más que vencedores, si el Señor dice que nos va a bendecir, ¿por qué en medio de la prueba lo primero que tendremos que hacer es correr al Señor? Lo primero que hacemos es correr al hombre y pedir el respaldo del hombre. No hay nada malo de que me quiera hablar a mí, para eso estamos, para orar juntos. Pero mi primer llamada, iglesia, ¿a quién tiene que ser? Al 911 del cielo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, perdóname. Señor, mire. Amén. Y si necesita respaldo, porque el Señor no es malo, hermano, mandaba de 2 en 2. Pastor, ayúdeme a orar por esto. Amén. Vamos a orar. Hermano, pero que sea espiritual, ¿verdad? Porque si le dice su problema a un carnal, hermano, va a ser la prensa gráfica. ¿Se entendió? Aleluya. Pastor, no se mete en problemas. Los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Hoy no voy a la iglesia porque mi esposa no quiere ir a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no puede ir a la iglesia. Hola, Señor. Cuidado, porque puede caer en idolatría. ¿Que acaso la salvación se la va a dar su esposa? ¿Que acaso la salvación se la va a dar su esposo? Nuestro negocio está ¿con quién? Y la salvación es personal. Si su esposo no puede ir, vaya usted, sierva, porque la bendición va a llegar a su casa a través de usted. Si la sierva no puede ir, vaya usted, varón, porque la bendición va a llegar a su casa por el varón. Pero no evitemos que la bendición sea cortada. A veces nosotros cortamos la bendición. La esposa quiere ir a la iglesia, el varón dice: no, hoy no vamos. Como muy machista que es, ¿verdad? Aquí no, aquí yo nomás. Mis chicharrones truenan. No, hermanos. No le pongas bozada al buey que trilla, dice la palabra. Gloria a Dios. Y todos los mentirosos, ay Señor. Le tengo buenas noticias. El Señor dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdóname porque se me escapó otra mentira. Límpiame, Señor. Señor, se me escapó y mire, me airé, Señor, y mire, solté inmundicia de mi boca. Perdóname, Señor. 1 de Juan 1:9, el Señor nos habla para que tengamos esa comunión con Él. No permita que el mentiroso del acusador venga a quererlo aplastar. El Señor nos abrió un camino ancho para la presencia de Dios. Simplemente tenemos que humillarnos. Pero doblar las rodillas, a veces como que nos ponemos tornillos en las rodillas y no queremos. Tenemos que doblar rodillas, iglesia.
¿Qué nos dice Filipenses? Pablo le dice a la iglesia, porque toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ante quién? Ante Cristo. ¿Cuánto más nosotros que por Cristo estamos aquí, hermano? Doblemos rodilla. Gloria a Dios. Regresemos a Santiago ya para terminar. Mire que faltaba mucho. Gloria a Dios. Pero Santiago nos sigue diciendo en el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. A veces la persona vive de apariencias, hermano, y se hace ideas chulas, ¿verdad? Ay, qué guapo estoy. Hermano, la carne se va a pudrir en la tierra. Dios necesita su alma. Dios quiere su alma. Y también el diablo quiere su alma. ¿A quién se la está dando usted? A Cristo. Que así sea, varones. Que de verdad así sea. Porque a veces decimos, le damos el alma al Señor, hermanos, y ni cuenta nos damos, y el que la estamos dando es al diablo. Gloria a Dios. Verso 24 dice, porque el que se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, ay, la Señor. Mire, voy a sonar un poco raro, pero algunos eran marihuanos y ya se les olvidó. Y se sienten más importantes que aún. Ay, hermanos. No nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Por qué cree que quebranto mi corazón cada vez en alabanza, hermano, cuando estamos adorando al Señor? Porque jamás voy a olvidar de dónde el Señor me sacó. Jamás, cada vez que estoy en cada día de servicio, le estoy diciendo gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque me sacaste del lodo cenagoso. Gracias, Señor. Mire, la que pueda testificar más claro de lo que el Señor ha hecho en mi vida es mi hija Yesenia. Ella puede decir cómo era su padre. Ella puede decir cómo su padre la golpeaba. Pero nomás conoció su padre al Señor. Todo eso se terminó. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, iglesia. Y yo estoy abriendo mi corazón para que vean que si no vivimos la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dios te quiere bendecir, iglesia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso significa que usted y yo tendremos una relación hermosa con el Señor siempre. No solamente en la iglesia, sino en cada lugar que usted ande. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, empieza esa comunión con Cristo. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. En todo, hermanos. En todo. Yo le animo en esta tarde. Reflexionemos al Señor. Esposos, esposas, tenemos un trabajo que hacer. Le animo en esta tarde. Échele una miradita así, con amor a su viejo o a su esposa. Amén. Y dígale: el Señor me ha puesto para hacerte feliz a ti. Y ahora dele vuelta a la tortilla.
Ahora el varón dígale a ella: el Señor me ha puesto para hacerte feliz a ti. Porque pareciera que tenemos un poco distorsionado esa verdad. Y pensamos, yo me casé con ella para que ella me haga feliz a mí. Y nos inflamos como el sapito, ¿verdad? No, hermanos. Dios nos juntó a dos seres imperfectos para que cada uno tomemos nuestra responsabilidad y hacer feliz el uno y el otro. Cambiemos ese pensamiento. Mire que algunos se enojan a veces: ya no me haces tortillas como antes. Pero tiene un chachalito que tiene en la casa que ni tiempo le queda a la mujer. Pero queremos. Por eso tenemos que pensar bien, matrimonios jóvenes. Cuando usted va a traer un hijo al mundo, pídaselo al Señor primero. No lo haga dar se va, porque entonces, en vez de ser bendición, hermano, viene a traer conflictos. ¿Por qué? Porque antes estábamos así, ¿verdad? Pero ahora estamos así. ¿Se entendió? ¿Quién está en medio? Los hijos. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, el 27 de febrero también tenemos nuestra conferencia matrimonial. Así que los esperamos. Esto es parte de lo que el Señor va a hablar en ese lugar. Póngase ese día en su corazón, porque el 27 de febrero, sábado, hermano, el Señor va a hablar a los matrimonios. Así que Dios me los bendiga. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Hermanos, enfatizo el día sábado próximo. El sábado próximo los esperamos en la iglesia Poder y Gozo en Conroe, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para, hermanos, buscar más el rostro del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Que su palabra, Señor, haga rema dentro de nuestro ser. Padre, gracias porque ha hablado a mi vida y a mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en esta tarde le honramos y le glorificamos. Queremos ser hacedores de su palabra. Queremos, Señor, practicar sus mandamientos. Y de esa manera lavamos nuestra ropa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícenos este principio de semana, y que el resto de la semana, Señor, estemos recordando que hay más bienaventurado el que practica tu palabra que aquel que rechaza tu palabra. Gracias damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos, y que esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, que pueda ayudar a cada corazón, en cada vida. En el nombre de Jesús, tu amada iglesia, decimos amén y amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Salude a su hermano, salude a su hermana. Gracias te damos, Señor, en esta tarde.